Dale. Ricardo, bueno, ante todo, bienvenido a la ciudad de Miramar. Y en primer lugar, preguntarle cómo está viendo ese inicio de campaña, cuáles son las expectativas que tiene y cómo le va respondiendo la gente a medida que va visitando cada pueblo. Bueno, con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, nosotros hemos construido esta alternativa que creo viene a dar respuesta a millones de argentinos que no tienen nada contra el justicialismo, pero que no son justicialistas. Sencillamente no son justicialistas y no encontraban en el sistema político argentino un partido que resultara competitivo en términos electorales y que pudiera, bueno, aparecer como una alternativa frente al justicialismo en sus diferentes versiones. Creo que lo hemos logrado, reuniendo al socialismo, al GEN, al Libre del Sur, al radicalismo, la coalición cívica. Yo diría que hemos dado respuesta a millones de argentinos, porque algo parecido a lo que sucede en la provincia se ha hecho en otras provincias. Bueno, tendremos que prepararnos para esta elección. Yo creo que podemos convertirnos en primera mayoría. Para eso trabajamos en la provincia de Buenos Aires y, bueno, ser una alternativa de cara al 2015. Esta construcción que se quería hacer en el 2011, que fue ahora en el 2013, por eso habla de la alternativa, la única oposición, digamos. Yo diría que estamos asistiendo los otros partidos de la oposición, en el fondo compiten en una general, tratan de resolver los problemas propios de la interna del PJ. Diría del propio kirchnerismo incluso, ¿no? Porque en el Frente para la Victoria y en el Frente Renovador hay hombres que, bueno, han estado defendiendo lo que se viene ocurriendo en la Argentina desde el año 2003, todo, con actitudes acríticas, diría. También en la otra versión del socialismo hay hombres que hasta hace poco estaban en el Frente para la Victoria. Si no hay una gran interna del justicialismo, creo que somos la única alternativa no justicialista. Y me parece que la única que sinceramente viene a reclamar que se produzcan los cambios que hay que producir en la Argentina desde concepciones progresistas, además, no desde concepciones propias de la década del 90. Hablamos de algunos cambios. Hablemos de algunos cambios. Bueno, en primer lugar, si nosotros logramos mayoría en el Congreso, vamos a insistir con el 82% móvil, porque se les puede pagar a los jubilados una suma equivalente al 82% del salario mínimo de un trabajador activo. Se les puede pagar. Si logramos la mayoría necesaria, lo haremos. Habíamos sancionado una ley de esta naturaleza en el año 2011, pero la presidenta la vetó, la dejó sin efecto. Vamos a modificar el mínimo no imponible. Están pagando mucho por impuestos los trabajadores. Pero lo que pasa con el paro del lunes, por ejemplo. Bueno, y están pagando mucho los jubilados. Y vamos a tratar de modificar eso también. Y vamos a tratar de gravar la renta de aquellos sectores que tienen capacidad contributiva, como el sector financiero, el juego, la minería. Están pagando muy por debajo de su capacidad contributiva. Vamos a modificar también la ley de accidentes de trabajo, que aprobaron hace poco, con el acompañamiento del PRO, porque es una ley que representa un retroceso muy severo en términos de derechos de los trabajadores. Es peor que la legislación que existía en la década del 90. Y me pregunto si nos van a acompañar los candidatos de otras fuerzas políticas, porque en las otras fuerzas políticas hubo hombres que acompañaron esta nueva ley de accidentes de trabajo que deja indefensos muchísimos trabajadores. Bueno, vamos a pedir que se normalice el INDEC para que haya una lucha en serio contra la inflación. En fin, estas son algunas de las cosas que vamos a hacer. Hablaba de la minoría, Ricardo, hace un minuto. La Barrigol, creo que en San Juan está haciendo desastre y va a cometer... ¿Por qué no le contás un poco a la gente todo el dinero que se va por la Barrigol y el tema del agua? En primer lugar, no pagan lo que podrían pagar en términos de impuestos. No hacen la contribución que deberían hacer. En segundo lugar, tampoco es un negocio desde el punto de vista económico para la Argentina lo interesante que podría ser, porque se llevan el material bruto acá, que vale el 10% de lo que después regresa cuando fue elaborado y procesado en otras partes del mundo, pero la diferencia entre el material bruto y el producto elaborado se la quedan ellos.
no los argentinos. Por otra parte está haciendo, y esto es lo más grave, desastres en materia medioambiental, porque no cumplen con las leyes, porque los gobiernos no nos obligan a cumplir las leyes, no porque no haya leyes, que quede claro, hay leyes, pero los gobiernos no nos obligan a cumplir con las leyes, tenemos que avanzar en esto. Lo mismo están haciendo con los bosques, un desastre que están ocurriendo con los bosques en la Argentina, y es gravísimo, porque por algo están los bosques en este planeta, no están porque sí, por algo están, se necesitan bosques en este planeta por muchísimas razones, y están destruyendo los bosques, no se aplica la ley de bosques, no se le asignan fondos para que la ley pueda ser implementada, es un desastre lo que están haciendo. Bueno, yo espero que la sociedad se decida alguna vez a noticiar al gobierno de que no le dieron un cheque en blanco. Hace un par de, bueno, el año pasado se aprobó, digamos, que los menores de 16 hasta 18 puedan llegar a votar en la selección. Pero también habría que, de pronto, también apretarlos por el lado de la, digamos, de si son, pueden votar, pueden también ir presos, digamos, tener, obligaciones con la ley. Sí, hoy van los menores de 16 presos, de 16 hasta 18 van, pero me parece que no hay que ser demagogo con ellos también, ¿no es cierto? Porque no vale que les garanticen la escuela, sí, el gobierno, ¿no? Sí. Porque les dice, vale, vamos a dar el derecho al voto, pero después la educación en estos 10 años es un desastre. ¿Y saben lo que representa? Que nuestros hijos no tengan una buena educación. No son estos tiempos ni los que vienen los mismos que nos tocaron vivir a nosotros. Que no tenga educación en el futuro no va a poder realizarse como persona. Y los países que nos cuentan sus pueblos educados van a ser siempre países atrasados. Y el nivel de educación en Argentina bajó muchísimo. Muchísimo, a pesar de que hemos crecido durante 10 años a tasas récord. Es decir, son años en los que el Estado tuvo muchísima plata, porque cuando la economía crece, la recaudación crece más todavía. Bueno, a pesar de todo eso, bueno, a pesar de que se dedicaron más recursos a la educación está peor que antes de que empezáramos a crecer, está peor que antes del año 2003 en términos de calidad. Lo mismo decimos de los ferrocarriles, no sé, estos 10 años que han hecho con los ferrocarriles están peor que antes del 2003. Las rutas están igual o peor que antes del 2003, peor. ¿Saben por qué? Porque hay más automotores, hay más camiones y más autos, y las rutas siguen siendo las mismas, o sea, están peor que antes del 2003. Bueno, en fin, muchísimas cosas que se deberían haber hecho y no se han hecho, lamentablemente. Que lleva a que se diluye, como la corrupción. Entre otras cosas, la corrupción y falta de pensamiento estratégico. Piensan simplemente en el corto plazo. ¿Por qué razón? Porque en el corto plazo son las elecciones, y lo único que le importa es ganar elecciones, no piensan en el país, no piensan en el futuro, actúan como ese jugador ajedrez que mueve una ficha sin saber cuál va a ser la segunda, la tercera jugada, mueve porque le toca, porque se siente amenazado, pero no saben por qué lo que va a mover o para qué mueve. Uno sí hace el gobierno, lamentablemente vamos a pagar las consecuencias de este error. No, hablabas del tema de la educación y bueno, lo que voy a lo siguiente, digamos, por ejemplo, la asignación universal por hijo elevó, digamos, los chicos que van al colegio porque lo obligan a que vayan al colegio. Usted, digamos, intentó llevar que esta asignación fuera para todos y que todos la pudieran recibir. ¿Vos qué opinión tenés sobre esto? Sí, en primer lugar... ¿Debe haber más control? Sí, por supuesto. Pero en primer lugar, no es cierto que aumentó la matrícula en la medida en la que dicen que aumentó. Si hubiera aumentado el 25% la matrícula después de la asignación universal por hijo, las escuelas hubieran colapsado. Eso es mentira, en primer lugar. En segundo lugar, no se trata de que los chicos vayan a la escuela. Se trata de que aprendan en la escuela. Y de que aprendan lo que tienen que aprender, no de que aprendan cosas que después no les sirvan en la vida. Tienen que aprender las cosas que luego les sirvan en la vida. Y en tercer lugar diría que es muy buena la asignación universal por hijo, pero también es un recordatorio de que muchos todavía en la Argentina están excluidos, porque no crean ustedes que con la asignación universal por hijo lo sacan de la exclusión. Además se hace clientelismo con eso, y en lugar de estar creada por decreto, debería estar creada por ley. Nosotros queremos transformarla en ley, la presidenta no quiere que siga siendo una decisión fundada en un decreto. Cuando es el decreto el que crea un beneficio social de este tipo, la puede derogar el presidente por su propia voluntad. Si es el Parlamento, eso es más difícil derogar. ¿Cómo parar, a veces este abuso que hay entre un control y el abuso de querer apropiarse de los derechos de cada uno en cuanto al trabajo, en cuanto a la producción? Con república. Y en la medida en que la sociedad esté comprendiendo, empieza a comprender, a exigir a su gobernante. Si funcionan las instituciones de la República, el gobierno no se va a poder pasar de la raya. Ahora, cuando no funcionan las instituciones de la República, entre otras cosas se allana el camino
a la corrupción, se le facilita el camino a la corrupción. Bueno, que haya una sociedad exigente que le pida a los candidatos, a los que va a mandar al Parlamento este año, que vayan allí a votar y que vayan a presentar leyes para reparar todo el daño que ha sufrido la República y que recuperen el funcionamiento de las instituciones. Van a ver ustedes cómo si hay un gobierno, un poder judicial que los controla, no van a hacer las cosas que hacen. El Poder Judicial que intentaron modificar, para vos hay que modificar del Poder Judicial, es decir, Lo que hicieron... no sé si fue una falta. Sí, perfecto. Bueno, ellos decían que queremos democratizar la justicia. Nada, absolutamente nada. Hay en las leyes que se oriente a modificar, a democratizar la justicia. Nada, absolutamente nada. Esto es una mentira. Utilizan palabras muy emotivas que tienen una buena resonancia en el ánimo de la sociedad para ocultar sus intenciones. Lo que quieren es subordinar el Poder Judicial al gobierno de turno. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial no los pueda controlar y no pueda castigar a los corruptos. Eso es lo que quieren. Vale, gracias, Ricardo. Hasta luego. Vamos chicos, gracias chicos.